Los peruanos somos conscientes que si dos personas en un hogar ganan el sueldo mínimo, están en el 50% de mayores ingresos del país. Segunda pregunta, ¿qué es más importante para el Perú y para todos los peruanos, ¿no? Para la mayoría? ¿Crear empleos de mayor calidad para todos o mantener beneficios laborales para pocos? Tercera pregunta, ¿las empresas formales crean empleo de mayor calidad que las empresas informales? ¿Sí o no? Cuarta pregunta, ¿las empresas grandes crean empleos de mayor calidad que las empresas pequeñas? ¿Sí o no? Quinta pregunta, ¿la estabilidad laboral contribuye al bienestar de la población? Sexta pregunta, ¿el seguro de salud lo debería pagar la empresa, como ocurre en el sector formal hoy? Séptima pregunta, ¿las vacaciones obligatorias deberían ser menos de 30 días? Octava pregunta, ¿se perderán empleos en el Perú por la automatización? Nos referimos al cambio tecnológico que se viene, que ya está presente, ¿no? ¿Sí o no? Novena pregunta, ¿los sindicatos pueden contribuir en la creación de empleo? ¿Sí o no? Y décima pregunta, ¿el entrenamiento laboral contribuirá a la creación de empleo? Mientras nuestros participantes responden la encuesta, Pablo, yo me quedé con un punto de tu exposición que está ausente, ¿no? Y son los sindicatos, justamente. ¿Cuál es el rol que tienen los sindicatos en esta reforma? ¿Cómo el Ministerio de Trabajo ha estado centrado muchos años en trabajar con los sindicatos, pero no necesariamente con todas las empresas y los trabajadores del país? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál debería ser el rol o la reforma que los mismos sindicatos requieren en su visión, ¿no? Para contribuir a mejores condiciones laborales o mayor bienestar de los trabajadores en general, ¿no? Y de los peruanos? Esa es una pregunta muy interesante. Habría que hacer una encuesta a los trabajadores y preguntarles qué tanto se sienten representados por sus sindicatos, ¿no? Y qué tanto sus sindicatos, eh, qué tanto ellos perciben o han sentido que sus sindicatos han servido para mejoras en las condiciones laborales que ellos tienen, ¿no? Eh, en el Perú hay miles, ¿no? Pues, cientos de miles de sindicatos eh, súper fragmentados y con una representatividad muy baja como proporción del total de la PEA ocupada, ¿no? Eh, yo creo que los sindicatos pueden jugar un rol muy importante en el desarrollo eficiente de una empresa, porque el sindicato trae de alguna manera la voz de los trabajadores hacia el empleador, y es en ese espacio en donde el empleador y el sindicato deberían llegar a un buen puerto en pro del negocio mismo, en pro de la empresa misma, porque si no hay empresa, no hay sindicato tampoco. Entonces, es, este espacio es muy importante, pero creo que la visión que se tiene actualmente, el accionar que tienen los sindicatos actualmente, eh, con respecto a la empresa, con respecto al empleador, no está generando ese diálogo, no está buscando una salida, un consenso eficiente y que beneficie, por un lado, a todos los trabajadores de la empresa
y por otro lado, el buen funcionamiento de la empresa, ¿no? Eh, Sí, yo coincido. creo que los sindicatos están muy debilitados en términos de personas. Sin embargo, sí tienen mucho poder, mucho peso al momento de tomar decisiones dentro de la empresa, ¿no? Coincido contigo, Pablo, ¿no? Necesitamos, bueno, los sindicatos son actores claves de la reforma laboral, del Consejo Nacional del Trabajo y de los espacios políticos, ¿no? Sobre todo de nuestra izquierda. Y necesitamos líderes sindicales que entiendan los retos no del ayer, ¿no? No la reivindicación de los beneficios laborales, sino los retos de oportunidad, crecimiento y, digamos, inclusión del resto de la población en esos beneficios. Y en ese sentido, se tiene que dialogar más con los sindicatos sobre la base de evidencia, ¿no? Sobre la base de cómo funcionan, bueno, los sindicatos en otros países, cómo lo hace, por ejemplo, en Japón, ¿no? En Japón se cuentan las historias en las clases de política industrial que los sindicatos son primeros en pensar en la productividad laboral, ¿no? Y se preocupan cuando la performance, el desempeño de la empresa no es el que se esperaba, porque saben que del cuero salen las correas. Y al mismo tiempo en las empresas, ¿no? Las empresas grandes que tienen sindicato, que no son todas, o sea, no todas las empresas están requeridas de tener sindicato, tienen sindicato a partir de cierto número de trabajadores, si no me equivoco es 20 a más. Eh, Tienen que también que entender que la gestión de las empresas tiene que ser pensando en todos los stakeholders, ¿no? Y esos stakeholders incluyen, obviamente, a los trabajadores que están en los sindicatos, pero también al resto de la sociedad y el país, ¿no? Y en ese resto del país y la sociedad está ese 70% de peruanos que está fuera del sistema y que tenemos que incluirlos, ¿no? Entonces, vamos a cerrar la encuesta para pasar a dar los resultados. Cerramos la encuesta y listo, Pablo. La dinámica te la planteo de la siguiente manera. Leo la pregunta, leo los resultados de nuestros participantes y luego tú respondes la pregunta y nos dices por qué piensas que es así y finalmente yo también le doy la respuesta a la pregunta. ¿Te parece? De acuerdo. Los peruanos somos conscientes que si dos personas de un hogar ganan el sueldo mínimo están en el 50% de mayores ingresos del país. Sí, 19%. No, 81%. ¿Tú qué opinas, Pablo? Ujú. Yo creo que, yo creo que sí, ¿no? 930 por 2 son como 1860. La remuneración promedio de una persona es como 1500. Entonces, un hogar de dos perceptores de sueldo mínimo estarían por encima de un hogar de un solo perceptor, ¿no? Si es que lo vemos en promedio, ¿no? Eh, claro, si ya hay dos perceptores que ganan el promedio, entonces ya esto no es verdad. Pero en principio, mirando las cifras que nos han mostrado además en las primeras slides, Acá está. eh, efectivamente, ¿no? Ya estarían por encima de eh, un sueldo promedio, ¿no? El decil 5 gana de distinta fuente, ¿no? 254, 949, 424, que suma aproximadamente 1620, ¿no? Entonces, si dos personas ganan sueldo mínimo en un hogar, están por encima de ese promedio decil 5, ¿no? Están entrando del decil 5 al decil 6. Exactamente. Pero los peruanos no somos conscientes de eso probablemente, ¿no? Que la mayoría opina que no somos conscientes y eso hace que quizás nuestras expectativas de reclamo sean mayores a las que el país puede atender con el aparato productivo que tiene, con el Estado que tiene, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que debemos tomar conciencia, Nathan, de que el Perú no es la gente que nos está viendo ahora. Correcto.
El Perú es, en promedio, no nos está viendo ahora. El Perú es una persona que trabaja y que gana 1.600 soles mensuales, ¿no? Y que El probable, hogar gana 1.600 soles. el hogar, El peruano promedio gana 800. 1.600, el hogar 1.600 soles mensuales. ¿No? ¿Te imaginas esta, Y probablemente pone, en ese hogar los hijos jóvenes trabajen, ¿no? O sea, hagan cachuelos, estiba, pidan limosna, dependiendo de si están en la ciudad o no, o exactamente? trabajen. Entonces, Entonces, sumando todos esos ingresos, el hogar llega a 1.600. Es decir, el peruano promedio gana menos de 800, 700 soles al mes, 750 soles al mes. Ese es el promedio. Y el más pobre, el hogar gana 350 soles, 320 soles. Eso significa que si hay dos personas, cada una gana 160 soles. Y la mitad exactamente, viene de un juntos. Es decir, lo exactamente, que producen es muy poco, ¿no? ¿Y eso cómo se explica? Porque quizás es increíble para todos nuestros oyentes, ¿no? Que no somos el peruano promedio, a pesar de que en el grupo de participantes hay representantes de sindicatos. Y eso es porque, por ejemplo, si tienes 1 hectárea o media hectárea y tú siembras papa y tienes 4 toneladas y cada tonelada la vendes a 50 centavos el kilo, tienes 2.000 soles en un año. 2.000 soles en un año entre 12 meses, estás hablando de menos de 200 soles. Y si le tienes que quitar el costo de la semilla y otros costos, estás hablando que ganas 150 al mes, ¿no? Claro, le sumas el juntos y llegas al 300. Claro que esa persona también hace otras labores, pero no necesariamente son muy productivas o rentables, ¿no? Es algo que creo que no tomamos conciencia, porque los peruanos que debatimos y protestamos contra la reforma, somos el 30% de peruanos de mayores ingresos. Y la reforma al final tiene dos segmentos, ¿no? O sea, digamos las posiciones, ¿no? El top 1% quizás o dos que incluye a los empresarios dicen vamos a reducir los costos laborales no salariales. Y los peruanos formales que trabajan como empleados en empresas dicen no, ¿por qué los vas a reducir? Pero al final está discutiendo el tercio superior de ingresos en el Perú, ¿no? Y nadie está pensando en el 70% o los 2 tercios de menores ingresos. Y al 2 tercios de menores ingresos le convendría que existan más empleos. Así tengan costos salariales o costos laborales no salariales menores, es decir, beneficios menores pagados por la empresa, pero que existan los beneficios compensados por el Estado, ¿no? Como tú lo has planteado en tu presentación. exactamente. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué es más importante, no? ¿Crear empleos de mayor calidad para todos, incluyendo ese 70% más pobre del país, o mantener beneficios laborales solo en el sector formal, porque no hay beneficios laborales en el sector informal? Sí, crear empleos para todos es más importante para el 88%. Pero me preocupa, hay un 13% que piensa que es mantener beneficios laborales, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto, Pablo? Yo creo que es imprescindible crear empleos para todos y es imprescindible crear empleos de calidad para todos. Y estos empleos de calidad para todos significa no solamente un buen salario, sino también esta protección social, ¿no? Esta protección ante choques de salud, ante choques de desempleo y para el retiro, ¿no? Y además, también estamos pensando pues en beneficios laborales. eh, no estamos hablando de recortar beneficios laborales, sino estamos hablando de ordenar el sistema, de ordenar el sistema. ¿Por Claro, qué? es Incluso, reemplazar los beneficios in- que uno recibía de la empresa por beneficios que uno debería recibir del Estado. Al final los beneficios que recibo siguen siendo similares, pero no los paga la empresa, porque en el Perú la empresa ha cubierto el rol del Estado y ha dado un estándar superior a una parte de la población, mientras que el resto ha tenido un estándar inferior porque el Estado simplemente no ha cumplido su rol. No ha sido capaz de cumplir su rol y quizás todavía no es capaz de cumplir su rol dado el presupuesto que tiene, pero para crear los empleos se necesita reducir esos sobrecostos laborales, ¿no?
Si no, el incentivo es muy claro a ir por ejemplo, simplemente en una empresa formal, entre un trabajador de quinta y un trabajador de cuarta, dices, pues anda en cuarta y ya no pago 9% de salud. O sea, podría ser optativo que pague un seguro de salud para el trabajador, pero también le puedo decir, no, tú paga tu seguro de salud. Y ahí lo que tú estás generando es el incentivo a la informalidad o la dificultad de generar ese empleo de calidad que tú mencionas, ¿no? Exactamente. E incluso algunas propuestas van por el lado de disminuir los costos no salariales y tener un empuje para los primeros trabajos e incluso para los jóvenes, Correcto. como la contribución emparejada para las pensiones, y que finalmente va a redundar en mayor liquidez, en mayor dinero en la mano para estos nuevos trabajadores, ¿no? Entonces, no es que se está recortando. Yo creo que ya hay que desmitificar esta noción de recortar Es correcto. beneficios laborales y pensar en que se está reordenando la casa. Y se está reordenando la casa para el beneficio tanto del trabajador como del empleador, para la creación de empleos de calidad, ¿no? Correcto. El Estado está empezando a asumir un rol más efectivo de lo que le correspondía, ¿no? Y no dejarle a la empresa un estándar bastante alto y al resto de la población un estándar muy bajo, ¿no? Sino que el Estado garantice esos temas claves como son salud, pensiones y una participación mixta Estado, trabajador, empresa en el caso de desempleo, que es un shock que en cualquier mercado laboral pasa y ocurre, para que las empresas tengan mayores incentivos, menores costos, menores riesgos a generar empleos, ¿no? A invertir. Tercera pregunta, ¿las empresas formales crean empleos de mayor calidad que las empresas informales? Sí, 94%. No, 6%. ¿Tú qué opinas? Bueno, la evidencia nos muestra que las empresas formales crean empleos de mayor calidad en términos no solamente del corto plazo, que son mayores salarios, mejores salarios en promedio, sino también en el largo plazo. ¿Y por qué digo en el largo plazo? Porque trabajar en una empresa formal implica mayores oportunidades para el aprendizaje, mayores oportunidades para la capacitación laboral, mayores oportunidades para la inversión en capital humano, asociado a lo que uno está haciendo. Y eso, en el mediano plazo, en el largo plazo, implica una mayor productividad que va a redundar tanto para el mismo trabajador como para la empresa en mayores ingresos y mayores beneficios y utilidades respectivamente, ¿no? Correcto. Pablo, yo también, sin duda, 100%, las empresas formales crean empleos de mayor calidad que las empresas informales. Siguiente pregunta, ¿las empresas grandes crean empleos de mayor calidad que las empresas pequeñas? Sí, 88%. No, 12%. ¿Tú qué opinas, Pablo? Bueno, estamos hablando de la polarización, ¿no? Empresas grandes con microempresas, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Las empresas grandes crean empleos de mayor calidad con estas características que acabamos de mencionar, porque las empresas grandes además son más productivas y te brindan esas oportunidades de aprendizaje dentro de la misma empresa. Coincido plenamente, Pablo. Si hay una empresa micro o pequeña que pueda crear un buen empleo, una empresa grande en el mismo rubro y sector puede crear aún un mejor empleo, ¿no? La escala aumenta la productividad, tiene más espaldas y demás. Lo preocupante en Perú, como tú lo mencionaste en tu presentación, es que el segmento de empresas medianas es muy pequeño, ¿no? Y no existen muchas empresas que hagan transición de pequeña a mediana y de mediana a grande. Allí se necesitan muchas políticas, ¿no?, de desarrollo empresarial, que es otra arista que no estuvo en la propuesta, digamos, directamente, pero que se debería considerar. ¿La estabilidad laboral contribuye al bienestar de la población? Sí, 75%. No, 25%. ¿Tú qué opinas, Pablo? La estabilidad laboral yo opino que sí contribuye al bienestar de la población, pero hay que entender
que esta estabilidad laboral, yo entiendo esta estabilidad laboral como eh, eh, una baja rotación en el empleo, ¿no? Porque lo que hace ineficiente, lo que destruye productividad del individuo es la alta rotación en los puestos de trabajo. En cambio, cuando uno se especializa, empieza a acumular productividad y esa especialización viene por la estabilidad laboral. Lo que pasa es que se malentiende que que estabilidad laboral implica que yo soy dueño del puesto de trabajo, ¿no? La estabilidad laboral no debe significar que yo como persona soy dueño del puesto de trabajo, sino que debe implicar que debo hacer todo lo posible para mantenerme en este puesto de trabajo, para especializarme en lo que estoy haciendo, en las tareas que estoy haciendo, de tal manera que me vuelva más productivo. Eso sí contribuye al bienestar de la población, pero creer que soy dueño del puesto de trabajo lamentablemente no contribuye al bienestar de la población y lo que no, yo creo que lo que no, lo que las consecuencias de equilibrio general que trae la estabilidad laboral eh, Por mandato. es, por mandato es que eh, las empresas, por un lado, no van a querer contratar de manera indefinida, sino a plazo fijo, por lo tanto aumenta la rotación de empleo y por lo tanto no hay este mecanismo permanente de acumulación de capital humano, de especialización en una tarea, una misma tarea. Y por otro lado, cuando hay estos choques de crecimiento económico, esta recesión, eh, la asignación de recursos ante esta estabilidad laboral hace que la empresa sea ineficiente y que finalmente la empresa puede llegar a quebrar y todos pierden, ¿no? Finalmente todos pierden. Entonces, ahí hay que diferenciar a qué le llamamos estabilidad laboral. Correcto, Pablo, de acuerdo contigo, ¿no? La estabilidad laboral es valiosa en la medida que esa estabilidad laboral sea el resultado de tu productividad, de tu relación con la empresa, de una relación ganar-ganar, donde te especializas, aumentas productividad, recibes promociones, beneficios, incrementos salariales, etcétera. Pero la estabilidad laboral por mandato que tenemos actualmente con el fallo del Tribunal Constitucional, yo creo que es de lo más perjudicial para el bienestar de la población peruana, ¿no? Porque ignora al 90% de la población. Los que tienen estabilidad laboral, digamos, el mercado laboral formal es entre 5 y 6 millones de trabajadores. Y los contratos a plazo fijo son aproximadamente 2.6, 2.7 millones. Quiere decir que, a pesar que están en el mercado formal, las empresas no están dispuestas a contratarlos por un plazo indeterminado. Y eso significa que tienen que rotar, lo cual es desestabilizador para el trabajador y perjudicial para la productividad de la empresa. O sea, es el peor de los mundos. Al final, quienes ya tienen el derecho adquirido, que pueden estar en sindicatos o que puedan tener plazo indeterminado en el contrato, son 3 millones de trabajadores. Bueno, considerando la población es 10%, pero considerando la PEA es menos del 20%. Estamos hablando del 15, 16%. Al otro 85%, esta norma del Tribunal Constitucional le es perjudicial. Y a las empresas en general les es perjudicial. Al equilibrio general le es perjudicial. Yo coincido con la propuesta que comentaste, compartiste en tu presentación, ¿no? De discutir y eliminar esa estabilidad laboral por mandato. O sea, debería ser una prioridad del país, ¿no? O sea, por toda la población, ¿no? Y este grupo de 2,5 millones, 3 millones de trabajadores que sí tiene estabilidad laboral, pues debería apelar a sus capacidades, a su experiencia, a su productividad para mantenerla, ¿no? O sea, nadie dice que al día siguiente, o nadie espera que al día siguiente estén despedidos, ¿no? O sea, la única explicación de eso sería que fueran los trabajadores menos productivos. Y si hablamos de esos 3 millones, los menos productivos, no creo que sean todos, o no creo que sean la mayoría, ¿no? Entonces, pensando en el bienestar público, el interés público, claramente es una norma que debería revisarse, ¿no? Pasando a la siguiente pregunta,
6. ¿El seguro de salud lo debería pagar la empresa? Sí, 69%. No, 31%. ¿Qué opinas tú, Pablo? Bueno, el seguro de salud, bueno, tenemos que entender las características de nuestro mercado laboral, ¿no? Hay trabajadores dependientes y hay trabajadores independientes. Para los trabajadores dependientes, el seguro de salud, de acuerdo a ley, lo paga la empresa y el trabajador puede optar por un seguro adicional, un seguro privado, dependiendo de cuáles son sus expectativas, ¿no? El trabajador independiente, que es casi más de la mitad de cómo la población trabaja en el Perú, eh, yo creo que tiene que ser consciente de que tiene que pagar un seguro de salud. Aunque ahora, dado el aseguramiento universal, esta pregunta deja de tener, no deja de tener relevancia, sino, mejor dicho, abre un cuestionamiento a, entonces ahora, ¿cuál va a ser la responsabilidad del ciudadano o de la empresa en presencia de un seguro que es gratis para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hacer que el SIS y el Salud conversen de tal forma que el empleado o el empleador lleguen a un acuerdo y que el empleador aporte por este seguro de salud, ¿no? Y que independientemente de en qué seguro estás, te puedas atender en cualquiera de ambos, eh, eh, bajo alguna tarifa definida, ¿no? Entonces, la respuesta corta a esta pregunta, ¿el seguro de salud debería pagar la empresa? Depende en qué mundo estamos, en el dependiente o independiente. Si es el dependiente, asumo que estamos hablando del dependiente, bueno, lo paga la empresa, ¿no? Yo en esta pregunta creo que el seguro de salud no lo debería pagar la empresa en ningún caso. Creo que cuando lo paga la empresa es un incentivo a la informalidad, a no contratar en planilla, ¿no? Contratas en recibo por honorario, contratas y rotas a las personas. Aparte, el anuncio presidencial sobre el aseguramiento universal de salud, yo creo que es un gran paso para dar un piso a todos, ¿no? Trabajadores formales e informales e independientes. En la transición o una posible transición, si se optase por eliminar ese sobrecosto laboral, yo creo que todas las empresas formales deberían automáticamente incrementarle el salario a todos los trabajadores en 9% y que del trabajador sea que se reste ese 9%. Pero ya las siguientes contrataciones es transparente. Yo te contrato por tu salario y de ahí tú tienes la obligación de pagar tu seguro. Ahora, ahí obviamente creo que en la reforma de salud, que es otra reforma que no estamos comentando el día de hoy, el aseguramiento de salud universal probablemente tenga un nivel de servicio y una cobertura, un alcance, nivel de servicio, llamémosle, un lenguaje APP. Y tendría que haber la oportunidad, la forma como lo va a haber seguramente, de que cada persona, cada familia pueda ir a niveles de servicios superiores, haciendo copagos o pagos adicionales a un plan, ¿no? Esto es un tema complejo, pero en principio, desde el punto de vista laboral, creería que la empresa no debería pagarlo, ¿no? En el óptimo, debería haber, así como eh, el último punto hablábamos de financiamiento, ¿no? ¿Cómo financiamos estos tres pilares, ¿no? En el óptimo, estos tres pilares deberían estar financiados por IR e IGB, Correcto. ¿no? Y estoy de acuerdo Y las contigo. familias y los hogares también, ¿no? Porque es Exacto, la salud, es nuestra salud, ¿no? es No, IR e una cosa es IGB. mi R y otra cosa es mi GB, que va al gobierno y el gobierno me lo retorna como un servicio. Pero dada el nivel de riqueza del país, creo que es imprescindible que los hogares complementen, ¿no? O sea, si tú calculas Eso el es libertad. presupuesto Esto es público son libertad de cada uno. 140.000 millones, más o menos. Pongamos que son 120.000 millones este año que está cayendo, aunque va a caer más. Eso significa 10.000 millones por mes. Si somos 30 millones de peruanos, estás hablando de 10.000 entre 30, 330 soles por mes por persona para todos los fines. Si a
al tema de salud le das el 20%, estás hablando de 66 soles. Entonces, con un seguro de 66 soles no vas a lograr el servicio de salud que todos quieren, ¿no? Entonces, en algún momento vas a tener que optar que el hogar complemente, ¿no? Sí, eso lo dejas a libertad y a La discreción de libertad. cada hogar. Exactamente. Correcto. 7. Las vacaciones obligatorias deberían ser menos de 30 días. Sí, 50%, no 50%. Estamos en empate. ¿Tú qué opinas, Pablo? Yo creo que acá obligatorias, la palabra obligatoria acá me genera ruido, ¿no? Yo La creo palabra que obligatoria se refiere a que si tú estás en el régimen general laboral formal, tú tienes 30 días de vacaciones, ¿no? sí. Si estás en el régimen laboral especial, tienes 15. En general, creo, hay bueno, pensando que todos en algún momento lleguen al régimen general laboral, ¿los 30 días te parecen razonables o son muchos días No, yo creo que los 30 días me parecen razonables. Los 30 razonables? días me parecen razonables. Sí. Yo opino que no, no porque no sea razonable los 30 días de descanso para cualquier persona, pero que sea un acuerdo, ¿no? Que no sea una obligación de la empresa. Creo que por tema de costos y competencias, si tienes 70% de la población fuera del mercado laboral formal, podría bajarse a 15 días, como ya lo permite el régimen especial, ¿no? Pero eso podría ser el régimen Por general, supuesto, porque las empresas más empleadoras son las grandes. Y si las grandes pudiesen tener ese beneficio, claro, ahí viene la discusión, ¿no? Es que el grande sí puede pagarlo, que lo pague y lo asuma, pero el grande también es el que más potencial tendría de seguir creando empleo. Entonces, yo en general diría que se reduzca, pero que en el acuerdo entre empresa y trabajador, cualquier escenario con más beneficios sea factible, ¿no? Desde que la empresa le da 3 meses de vacaciones al trabajador, si quiere, porque es tan productivo que solo lo quiere 9 meses, o le da también seguro internacional, etcétera. Es decir, el piso creo que debería ser más bajo para promover la creación de empleos, pero debería haber libertad contractual para que empleados y trabajadores, dependiendo de sus capacidades, tanto la productividad empresarial como la productividad del trabajador, puedan negociar beneficios mayores, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? yo estoy de acuerdo con tener libertad para llegar a acuerdos entre empleador y empleado en cualquiera de, de los beneficios, derechos u obligaciones que puedan tener entre ambos. Eh, no obstante, sí considero, por un tema más de eh, balance, trabajo, vida y salud mental, que por lo menos 30 días de vacaciones es óptimo, ¿no? Pero acá ya estamos hablando de cuestiones óptimas, ¿no? Bueno, yo también Pero creo que si de acuerdo tuviésemos con una que, población con 100% de empleo laboral formal y buenos de- ingresos, podríamos ir a 45 días o a 60, ¿no? Que yo, todos yo estoy de tengan más acuerdo, bienestar, más vida, ¿no? Pero si tienes sí, pero yo estoy de trabajadores o acuerdo acá 70% de que, personas que no tiene vacaciones, o sea, no existe, ¿no? Nunca las ha tenido. sí, Entonces, pero yo también estoy de acuerdo con que hay un acuerdo, pero eh, de manera redundante. Pero sí sería muy cuidadoso en términos de qué cosa estoy negociando acá, ¿no? Y cómo yo puedo cómo puedo yo visualizar o cómo puedo yo tener certeza de cuál es la productividad de mi trabajador para que yo a priori pueda ofrecerle un nivel de vacaciones coherente con este, ¿no? Un tema más es un tema de mecanismos que dado que desconozco, yo me inclino más por el tema de que sean 30 días y eventualmente, conforme va pasando el tiempo, que sea un acuerdo pues entre como lo hay en otras, como hay en muchas empresas también. En algunas correcto, empresas son 30 días útiles, ¿no? claro, Que significa casi mes y medio, ¿no? De vacaciones. Entonces, de acuerdo.
Octava pregunta. ¿Se perderán empleos en el Perú por la automatización? Sí, 94%. No, 6%. ¿Tú qué opinas, Pablo? Ya, esta es una discusión súper interesante y que se está tratando a nivel global. Y efectivamente la automatización va a inducir a que se destruyan empleos. Sin embargo, la innovación tecnológica eh, eh, y la necesidad de habilidades socioemocionales en el futuro del trabajo también van a crecer y son lo que debe ocurrir con esta innovación tecnológica es que también se creen puestos de trabajo en donde se necesite mano de obra. Y esto es lo que debería ocurrir, porque no todo va a ser automatización. eh, También se va a requerir habilidades blandas y también se va a requerir trabajo creativo y de interacción entre personas en el futuro del trabajo, ¿no? Hay un paper bien bonito de Acemoglu en donde describe este desarrollo de la tecnología y cómo este desarrollo de la tecnología debe inducir a crear industrias, a crear mercados, a crear sectores y a crear empleos en donde se van a necesitar nuevas habilidades. Ahora, en línea con esto, la educación y la capacitación debería estar eh, asociada a esta creación de nuevos puestos de trabajo y nuevas habilidades, ¿no? Este tema, Pablo, a mí es uno de los que me preocupa más, porque si bien coincido que en todos los grandes shocks tecnológicos que hemos tenido en la historia siempre han aparecido nuevos empleos, también el comercio internacional, sobre todo de servicios transfronterizo, sin necesidad de que los proveedores de servicio viajen, se ha incrementado por el Internet, ¿no? Entonces tú estás cambiando agencias de empleo locales por plataformas de empleo que están manejadas desde Estados Unidos, cambias educación desde proveedores locales a educación brindada por las mejores universidades del mundo, etcétera, ¿no? Y ese punto que mencionas de las capacidades laborales o del entrenamiento laboral, la capacitación, es fundamental. Y cuando piensas en el país y piensas en ese 70% de menores ingresos fuera del sector formal, tienen un reto mayor porque tienen muchos años de bajos niveles de formación y educación que revertir para tratar de integrarse en esa nueva economía de los nuevos empleos, ¿no? Y entonces en el equilibrio, la cantidad de empleos buenos que haya en Perú globalmente va a ser, yo creo, una fracción baja o menos que proporcional que su PBI. Y el número de empleos de baja productividad pues va a ser reemplazado por máquinas porque los empresarios, o va a ser automatizado porque los empresarios van a decir entre invertir en una planta automatizada o invertir en una planta tradicional que tiene más costos y más temas laborales, etcétera, pues van a optar por lo primero. Entonces, yo creo que el equilibrio que puede funcionar para países desarrollados en Perú es más perverso, ¿no? Por el nivel educativo y por la desigualdad. Y eso para mí hace más urgente aún el aplanar el tema de los sobrecostos laborales y tratar de integrar y formalizar la economía en los siguientes 5 años, 10 años, ¿no? A pesar de que esos procesos son muy lentos, creo que debería estar en la agenda como muy prioritario, ¿no? Y nosotros creo que todavía no lo escuchamos con la suficiente intensidad. Novena pregunta, ¿los sindicatos pueden contribuir a la creación, en la creación de empleo? Sí, 56%. No, 44%. ¿Qué opinas tú, Pablo? Yo creo que sí, como en la línea de lo que estábamos conversando, el objetivo de los sindicatos debe ser alinear expectativas entre el empleador y los empleados, ¿no? No ser un grupo que ejerza poder solamente hacia uno de los lados, ¿no? Si los sindicatos siguen en la línea en la que están hoy, evidentemente no contribuyen a la creación de empleo y por el contrario, contribuyen a la creación de un empleo precario, ¿no?
contratos a plazo fijo, alta rotación, beneficio para pocos. Entonces, la visión de un sindicato, como veníamos conversando, debe cambiar, ¿no? Yo coincido contigo, ¿no? Los sindicatos pueden crear o contribuir a crear empleos si empiezan a pensar en la productividad de la empresa, en el desempeño, en la capacitación de los trabajadores, en llegar a consensos y en entender que son un segmento privilegiado de la sociedad peruana, ¿no? Ese contexto no lo tienen muy claro y el mensaje que sale en medios o que políticamente se defiende pareciese que están en el tercio inferior de ingresos del país, ¿no? Y nosotros no, en este caso están en el tercio superior y es un contexto que todos deberían tenerlo claro. Claro, el otro problema, que también hay un paper muy interesante sobre eso, es que el 60% más pobre ha perdido las esperanzas de hacer lobby o de tener alguna presencia política, pues simplemente lo ignora todo, ¿no? Y al final termina subrepresentado en sus intereses, ¿no? Ese sector poco productivo e Mm. informal del país, ¿no? Última pregunta, ¿el entrenamiento laboral contribuirá a la creación de empleo? Sí, 88%, no 12%. ¿Tú qué opinas, Pablo? Este tema lo estudiamos con Gustavo Llamada hace unos años, eh, y lo que observamos es que no todo entrenamiento laboral contribuye a creación de empleo. El entrenamiento laboral que contribuye a creación de empleo es aquel entrenamiento que tiene una duración de por lo menos 3 meses, de 3 a 6 meses, y que se realiza en un centro educativo de igual o mayor nivel de donde tú terminaste tu educación formal y que está financiado por la empresa, ¿sí? Esta capacitación laboral es la que tiene mayor retorno tanto en la productividad de la empresa como en la productividad del trabajador. Otros tipos de capacitación laboral tienen un menor retorno. El financiado por uno mismo tiene la limitación de que consume recursos y tiempo de uno mismo, generando quizá alguna ineficiencia en la relación con la empresa, pero lo más importante es que no se alinean expectativas entre lo que necesita la empresa con lo que el trabajador se está capacitando.